Hablar de Taylor es hablar de pluralismo cultural. ¿Sí? Y que, o sea, ¿cómo tratar de acercarnos al pluralismo cultural? ¿Sí? El pluralismo cultural conlleva la necesidad de reformar el sistema de representación política, sometido hasta ahora a la idea de un voto de carácter eminentemente universalista, ¿no? Entonces mira la cuestión, a veces una cultura es muy universal, pero niega los parámetros particulares. Para construir una identidad, hay una confrontación entre lo que son los parámetros universales y los parámetros particulares, ¿sí? A veces se pregona un universalismo sin tener en cuenta los contextos. Entonces, o a veces se habla de cierto tipo de singularidades, cierto tipo de particularidades, sin tener en cuenta el contexto universal, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablas tú de la bondad, de la bondad, podríamos decir que cada individuo se desenvuelve su personalidad a través de una cultura determinada, ¿sí? Y que en consecuencia el respeto liberal a las diferencias individuales debe implicar también el respeto a las diferencias culturales, ¿sí? Entonces, si hablamos de bondad, de alguna manera, estamos hablando de algo de generosidad, en ese sentido. Apuesta por la articulación de nuevas formas de representación. Prácticamente, cuando hablamos de un pluralismo cultural, representa prácticamente nuevas formas de representación de las colectividades minoritarias. No tanto de proteger sus derechos individuales, ¿no? Lo que insiste tanto el liberalismo individual, el liberalismo clásico, sino de establecer derechos colectivos para garantizar ¿qué? La supervivencia. O sea, ahí entraría todo el problema de los inmigrantes. Ahí entra la Constitución del 91, prácticamente lo que planteó fue, sí, digamos, el reconocimiento de los indígenas, de los grupos afrodescendientes, sí, podemos encontrar como ese tipo de características. Lástima que esa Constitución se esté desmontando, ¿no? Entonces, ¿eso implica qué? Una demanda de reconocimiento que formulan las minorías culturales, deben ser atendidas en virtud de la idea de ¿qué? Justicia. En virtud de la idea de justicia. ¿Sí? Es decir, Taylor parte de un discurso local específico a una cultura particular o una historia de grupo. Entonces, hablar necesariamente de eso implica hablar de ¿qué? Implica hablar de identidad. Para Taylor es muy importante el sentido de la identidad, ¿sí? Primero, hay unas características. Mi identidad define de algún modo el horizonte de mi universo moral, ¿sí? Segundo, aquello que me sitúa en el mundo moral. Mi identidad me permite situarme en el mundo moral. Hablar del horizonte moral es, por tanto, reconocer el eje de discusión de la identidad. El discurso de la identidad está relacionado con algo personal, algo potencialmente original o inédito, con una realidad en cierta medida inventada. Como somos seres originales, digámoslo así, somos seres auténticos, tenemos que inventarnos, tenemos que hacernos, tenemos que construirnos. Entonces él habla de que la identidad, por consiguiente, parte integrante de la civilización moderna. El individuo participa en la definición de la identidad. Del mismo modo se podría decir que lo pacta con su entorno, pero no dispone de ella por su propia voluntad. No es casual que la época de la revolución expresionista coincida con el nacimiento de otro discurso, centrado sobre el reconocimiento. Ahí podemos encontrar cierto tipo cuando lo de Kant, ¿no? Cuando de alguna manera hay tres principios fundamentales que Kant maneja, que es pensar por sí mismo, las libertades individuales, ¿sí? Cuando dice que me debo colocar en el lugar del otro, ¿sí? Para ir más allá de lo que él piensa. Y tercero, que tiene que haber una coherencia entre lo que pienso y lo que hago, ¿sí? Entonces, de alguna manera, y el concepto de dignidad. El concepto de dignidad implica reconocer al otro, independientemente del valor que le dé la economía, la política, la religión, ¿sí? El ser humano vale por sí mismo, ¿sí? Se le reconoce de alguna manera su humanidad. Entonces, para construir un Estado
en la era democrática, una sociedad está llamada a emprender una tarea siempre difícil e inacabable de definir su identidad colectiva. Entonces, un horizonte moral libremente asumido perpetúa la redefinición, o sea, siempre hay que estar buscando alternativas posibles, ¿sí? Alternativas posibles, dialógicas, intersubjetivas, intercomunicativas, que nos permitan establecer unos mínimos. O sea, un horizonte moral libremente asumido perpetúa la redefinición en sus manos, que exija el reconocimiento de los otros y que una a los individuos para formar ¿qué? Una identidad común. Una identidad común.